comentando que nuestro invitado está conectado, así que le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Andrés Leal. Él es presidente de la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo, con respaldo ontológico de la Apostilla de La Haya. Así que, ¿quién mejor que él para poder acompañarnos a analizar un poco todas estas cuestiones y hablar sobre la salud mental, las emociones y la gestión de ellas en el deporte? Ricardo, buenas tardes, bienvenido a Conexión Bienestar, ¿cómo estás? Hola Ricardo. Mucho gusto, gracias. Por favor, un placer recibirte, gracias por tu tiempo. Y bueno, no sé si estimo que las viste en los medios, hace unos minutos compartimos acá unas imágenes y estamos sorprendidos. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué es exactamente un estado alterado en un deportista? Bueno, primero quisiera aclarar que no es el respaldo ontológico que recibe la Asociación Hispanoamericana, sino el respaldo de la ONU. Ah, Sí, excelente. a través de la Apostilla de La Haya. Bien, perfecto, aclarado, bárbaro. Bueno, y después, bueno, sí, no olvidemos que el deportista no deja de ser un ser humano. Por lo tanto, cuando se encuentra con emociones que los complican, bueno, tiene sus reacciones, ¿cierto? Tanto el deportista como el profesional del deporte. Claro. Entonces, ¿qué es salir, ¿no es cierto?, de la zona, vamos a llamarlo así, zona segura, donde uno puede gestionar las emociones? Bueno, viene a significar una malinterpretación cognitiva Ajá. de la tarea que tiene que hacer el deportista en plena competencia, ¿no? Entonces, generalmente cuando los atletas o los profesionales del deporte reaccionan de manera nociva para sí mismos, para el equipo o para lo que fueron a hacer, es justamente muchas veces interpretando esa emoción como una injusticia, ¿cierto? De algo que está ocurriendo. Entonces, creo que la emoción puede llegar a dejar de ser el enemigo del deportista en ese momento cuando redirige la atención a la función que fue hacer en ese momento en la cancha, en la competencia, en el entrenamiento. Perfecto, perfecto, clarísimo. Claro, Ricardo, recién estábamos hablando con Vale. ¿Quiénes son primero, si esto se puede evitar, si hay procesos? Porque decíamos que mucho, sobre todo en el fútbol, ¿no? Se maneja la parte técnica, táctica, y en lo emocional creemos nosotros que hay un vacío grande para poder tener estos procesos para que no vuelva a suceder o para que el jugador esté preparado para estas ocasiones. No sé si vos coincidís, y quiénes serían los responsables para que eso suceda. Bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que ampliar un poco más el foco para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo del deporte, que aún en esta época nos encontramos con grandes figuras y figuras que son promesa, que muchas de esas figuras se quedan en el camino, o que las grandes figuras empiezan a tener controversias en el buen desempeño de su carrera. Creo que la psicología deportiva viene haciendo un trabajo espectacular con los atletas, ¿no? Y no nos olvidemos que la psicología no solamente trabaja aquella cuestión que tiene que ver con lo cognitivo, sino que también que tiene que ver con lo emocional. Por lo tanto, ya vienen haciendo un trabajo. Pero no todos los clubes y no todos los deportes tienen bien gestionada esta parte de la psicología deportiva y muchos no tienen, por falta de presupuesto, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Aún así, si uno puede cruzar el continente y mirar a Europa, vemos que tampoco la psicología deportiva está muy presente en todo lo deporte como algo, como una ley, digamos, universal dentro del deporte que debería existir sí o sí la parte de gestión emocional como cognitiva. Entonces, a pesar de ese buen trabajo que viene haciendo la psicología, carece el mundo del deporte de una buena formación respecto a la gestión de emociones en los atletas o profesionales del deporte. Y tal es así
que el coaching deportivo viene, ¿sí?, justamente no a hacer el trabajo de la psicología, de ninguna manera, ¿no?, sino a ser complementario y a encargarse efectivamente a formar y a entrenar a los atletas en estas habilidades blandas, donde ingresa también, como una de las actividades blandas más importantes, toda la parte de gestión emocional. Bien. Ricardo, entiendo que hay infinidad de herramientas concretas que se usan para evitar que un deportista explote, pero si pudieras mencionarnos una o dos, ¿cuáles dirías que serían las principales? Mira, sobre todo creo que tendríamos que focalizar toda la parte de prevención. Y cuando hablamos de prevención, entonces ahí tiene que ver con la formación. Por ejemplo, que el atleta se entere, ¿no es cierto?, de qué tiene que hacer con sus emociones cuando aparecen. Porque cuando una emoción aparece, no es que uno las provoca, aparecen. Claro. Aparecen en el trasfondo de quiénes somos. Entonces, viene una emoción y si nosotros empezamos a los atletas, a todo el mundo deportivo, a formar respecto a, bueno, a ver, esto que sentís en este momento es una emoción. Esto que estás diciendo es un sentimiento, por lo cual debes tener claridad respecto a la distinción que hay entre una emoción, entre un sentimiento y un estado de ánimo. Porque de esa manera, cuando uno puede identificar específicamente qué es lo que le está ocurriendo, recién ahí puede darle un entendimiento para luego poder tomar una decisión respecto a lo que está sintiendo, la emoción que está atravesando, incluyendo el estado de ánimo que también viene ya, ¿no?, día a día viviendo en ese clima. Entonces, para mí lo fundamental es la prevención. Y dentro de la prevención es la formación y herramientas de entrenamiento. Y dentro de lo que vos me estás pidiendo, la herramienta básica de entrenamiento es identificar, ¿sí?, para no ser secuestrado por esa emoción que le viene dentro de la cancha o de la competencia. Entonces, la herramienta más importante es que logre identificar lo que siente, porque no es lo mismo decir siento éxtasis que alegría que paz. Perfecto. Si bien están dentro de una misma rama, cada una de ellas despierta actitudes diferentes en el deportista. Bien, y si me permitís... Sí, aparte, sí. Ricardo, un poco quería aclarar esto que vos estás contando, porque el jugador, como dijiste bien, somos todos seres humanos, pero también puede ser una reacción que venga acumulada de otras cosas, ¿no?, que vaya trayendo. Entonces, esas cosas también se pueden trabajar antes de entrar el jugador a la cancha, porque a lo mejor tiene un problema con familiar, un problema con un amigo, un problema económico, y es ahí donde cualquier cosa que pueda suceder también explota. Sí, Mechi, justamente cuando vamos a identificar, va a tocar el deportista un montón de cuestiones que lo atraviesa. Entonces, desde luego que todo lo que proviene de su casa, la problemática de vida, lo que le está sucediendo al deportista, va a influir en su actitud dentro de la competencia. Y si eso que le sucede en la familia le termina sacando el foco de atención a su ejercicio profesional como deportista, y lo va a complicar. Entonces sí, desde luego, necesitamos que identifique que esa emoción quizás de enojo lo tiene con su pareja por cuestiones que está atravesando, y que si no identifica esa emoción y si no lo pone en el dominio adecuado, eso va a terminar tiñendo su ejercicio profesional. Entonces hay que identificar, hay que acompasarlo justamente para que identifique y pueda ordenar ese caos, ¿sí?, que le genera cualquier problemática de su vida y que puede ser trasladado dentro del campo de juego. Bien. Tenemos otro video para compartir. No sé si tienen ganas de acompañarme y lo vemos juntos, ¿les parece, chicos? Claro que sí. A ver, Bauti, si lo tenés listo. ¿Cómo estás, Corto?
Ahí está, ahí. Bueno, la verdad que estas imágenes, yo creo que si bien las otras eran violentas, estas son terribles. No sé si tuvieron la oportunidad de verlas también. El primer caso es un exfutbolista en un partido de fútbol femenino al que lo agredieron y le clavaron una llave en el cráneo. ¿Cómo se llega a eso? Es mi pregunta. Y justamente, bueno, el fanatismo, tenemos que ver qué es qué rodea, qué elementos, qué factores van rodeando el mundo del deporte y específicamente dentro del fútbol. Y dentro de esos elementos está el fanatismo. Un fanatismo que no parece detenerse y que inclusive, fíjense que lo que estamos viviendo es que cuando se va de visitante no puede ir la hinchada de ese club como visitante, justamente por el fanatismo, ¿no es cierto? Por el fanatismo, por un lado, y por el otro lado, porque va escalando una emocionalidad como la ira, donde la escala va siempre ascendente y puede terminar en este tipo de cuestiones. Y esto se llama falta de gestión emocional, pero para gestionar tenemos que comprender, hacer una lectura de aquello que nos atraviesa, como puede ser una emoción y como puede ser la lectura de esa emoción. Si yo me siento agredido dentro de la cancha, me siento agredido y me viene una emoción de hacer justicia o de defenderme, porque creo que estoy en peligro en alguna cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esa interpretación, si no la hago con herramientas que tienen que ver con haberme educado sobre eso, mi interpretación, o sea, mi sentimiento respecto a esa emoción, por la emoción dura ¿cuántos segundos? 30 segundos como mucho. Sí. Sí. Después esa emoción se eterniza. ¿Con qué? Con nuestro pensamiento, con la lectura que le dimos a esa emoción. Entonces, si yo hago una mala lectura de esa emoción y no comprendo que esa emoción es pasajera, creo que me dura todo el tiempo y le doy una lectura como tal, yo voy a seguir tratando de sobrevivir a esa situación que me encuentro. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Y eso va a depender de cómo yo fui educándome a lo largo de la vida, las experiencias que fui atravesando y qué respuestas le di a esas experiencias que fui atravesando para no correr peligro, para no sentir que quedaba atrapado en esas cuestiones. Entonces fíjese cómo todo esto va siendo como una bola de nieve, porque no es solamente la emoción que siento, es cómo yo me relacioné con esa emoción a lo largo de mi vida, la capacidad de respuesta que tengo frente a esa emoción, y voy a automáticamente sacar esa conducta que siempre me favoreció ante una emoción determinada. Entonces, esta violencia extrema de la que vos acabás de mencionar nos horroriza a todos, pero espero que no terminemos solamente en horrorizarnos y en hacer justicia con nuestras palabras, quizás, sino que en hacer pensar a través de, por ejemplo, la sesión de hoy, ¿no es cierto?, con la temática que está tocando la radio, que es una manera de instalar un poco de concientización respecto a la falta de formación sobre las emociones de los atletas. Excelente. Pero no solo de los atletas, sino justo vimos el video anterior, que es el juez, ¿no?, que imparte un reglamento que tiene que ser imparcial, que se puede equivocar porque es un ser humano, y que tiene las herramientas necesarias que tiene dos tarjetas, que es la amarilla y la roja, para alguna actitud, pero lo que sí no puede hacer o no debería hacer un juez es agredir o no sé cómo fue que al técnico que sí, lo amenazó. Lo amenazó. Sí. Entonces, eso se nota una falta
de capacitación en lo emocional, un juez, porque el juez sí tiene las herramientas y el juez a lo mejor tiene una mirada más tranquila, porque es imparcial, no es que, o sea, ¿qué le sucedió? No sé. Y bueno, sí, tiene herramientas para ejercer su poder, que en este caso son las tarjetas amarillas y rojas. Claro. Entonces, ahora, que tengan las herramientas para ejercer poder no significa que todos los que son jueces, árbitros y demás hagan un buen uso de esas herramientas, ¿cierto? Y que terminen esas herramientas por ennegrecer, ¿no es cierto? Como decía Maradona, que la pelota no se mancha, no, termina manchando todo el ejercicio que realizan los deportistas o los clubes o quien sea. Entonces, o la organización. Entonces, en ese sentido, yo creo que no solamente debe poseer las herramientas para hacer ejercicio de su poder, sino que también tiene que empezar a vincularse con el ejercicio de su poder para justamente impartir imparcialidad. Pero estamos en un mundo, sobre todo del fútbol, y no hablo de la primera división, incluso tampoco de primera nacional, al menos en Argentina, pero sí en otros países, se sabe que muchos de los jueces, son corrompidos, ¿no es cierto?, por apuestas o por un montón de cuestiones, que termina sentando sí, un precedente fuerte dentro de la conducta de los atletas, porque el juez es el que determina si fue un penal o no fue un penal, si fue un gol, si no fue un gol, si un equipo queda con menos jugadores o con más jugadores en la cancha. Entonces, uno dice, bueno, identifico mi emoción, aprendo a gestionarla y tengo herramientas, pero ante tanta injusticia, ¿qué puedo hacer? Desde luego que nunca la respuesta va a ser una respuesta excesiva o en la que uno se ponga agresivo o con ironía, ¿no? Darle rienda suelta a la ironía, sino que habrá otros mecanismos de defensa, de exposición, que en el fútbol también están, digamos, disponibles para el atleta o para el club. Pero acá, en cuanto a los jueces, incluso yo en River, cuando daba en el Club River Plate formación, muchos muchos no, pero algunos árbitros que venían justamente a decirle, bueno, ¿cómo hago para gestionar y hacer mejor mi ejercicio? Porque ellos también muchas veces se sienten atacados por todo lo que tienen que enfrentar en la cancha, ¿no es cierto? Que es el grito de uno de los jugadores, u otras cuestiones que aparecen en la cancha que les es muy difícil gestionar si no están preparados y si pierden el foco de su ejercicio del poder. Porque cuando pierden el foco de su ejercicio del poder, ahí sonamos. Porque en vez de ser imparciales, como dice Machi, terminan siendo más injusticia y terminan agregando un foco de fuego que puede hacer que hasta los fanáticos que están en la tribuna, ¿sí?, vivamos todos un momento horrible, ¿no?, claro, dentro del deporte. Ahora, yo me quedaba pensando también, más allá de las técnicas y de las herramientas que se puedan utilizar en la gestión emocional, ¿qué es lo que pasa cuando un equipo no habla, no hay comunicación en relación a lo que realmente está pasando emocionalmente? ¿Cómo ves el rol de la comunicación ahí dentro, Ricardo? Y mira, yo creo que todo es un proceso, como lo mencionaba Machi al principio, que no hay soluciones inmediatas, y que dentro de los procesos, sobre todo de equipo, ¿no es cierto?, no solamente la cuestión es formación y entrenamiento, sino también es conexión con la tarea que tienen que realizar. Cuando en el coaching deportivo dividimos los procesos en 4. Uno de ellos es el proceso de entrenamiento mental, otro es proceso de desarrollo de inteligencia emocional, otro es el proceso de comunicación y el otro es el proceso vincular, donde hay que trabajar los 4, ¿sí? Porque los 4 tienen que ver
con un buen rendimiento dentro de la competencia e incluso un buen rendimiento dentro del entrenamiento. Entonces, y no están solamente los deportistas, sino que tenemos a los deportistas, vamos al fútbol, ¿no? Tenés a los jugadores de fútbol. Dentro de ellos está el capitán, formal, más los capitanes informales, por eso muchas veces hay subgrupos. Sí. Además tenés el cuerpo técnico. Dentro del cuerpo técnico, la cabeza, ¿sí?, central es el director técnico, pero tenés el asistente técnico, tenés tenés un montón de personas ahí que todos tienen que entrar en consonancia, incluso con la dirigencia. Y la dirigencia también al mismo tiempo con el presidente del club. Y al mismo tiempo todo esto tiene que congeniar con la hinchada brava, porque todos son condimentos y todos alimentan de alguna manera la percepción que se va vivenciando, tanto desde el deportista como desde el cuerpo técnico, como desde el hincha. Por eso también todo lo que es gestión de comunicación en los medios y demás, algunos clubes lo tienen trabajado y otros no, solamente tienen regla de prohibición de algo, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación es fundamental, pero ya desde que cómo imparto, ¿sí?, el ejercicio táctico a un deportista, primero, si estoy dentro del cuerpo técnico, ¿cómo imparto eso? ¿Cómo imparto esa comunicación con mi asistente técnico, con el ayudante del campo? ¿Unifico la idea que yo quiero transmitirle al deportista o simplemente desde la voz de mando digo esto hay que hacerlo así y no chequeo cómo interpretaron los demás? Y cómo eso se traslada al deportista. Pero además, ¿bajo qué clima todo esto se va dando? ¿No es cierto? Y además hay que integrar la circunstancia que van atravesando, porque no es lo mismo que el equipo se esté por ir al descenso o esté peligrando el descenso, que si voy ganando y en los primeros lugares o no pasa nada. Entonces, todo eso se pone en juego, además de las vivencias particulares de cada uno de ellos, que no sabemos en qué condiciones está, porque uno puede tener la mamá en el hospital, el otro puede estar peleado con su novia, el otro no tiene dónde dormir, totalmente. El otro viene con 4 meses de que no se le paga el sueldo. Y todo esto, después, nosotros sin todo este trasfondo, podemos hacer un juicio rápido a través de un solo partido. Y decimos si la actitud estuvo o no estuvo, si jugaron bien o no jugaron bien. Entonces, fíjense todo lo que se complica y lo importante que en todo este meollo es la comunicación eficaz, eficiente, y que esa comunicación tiene que estar dirigida para incrementar el foco adecuado de los atletas para que generen la actitud más allá de los resultados. Porque un hincha, cuando ve la actitud de un deportista, aunque pierda en la cancha, si tuvo una actitud excelente, el hincha lo reconoce y lo aplaude en vez de insultar. Y lo mismo con el director técnico, y lo mismo con el presidente del club. Entonces, la comunicación es una parte súper importante. No voy a decir que lo es todo, porque también uno puede tener buena comunicación, pero si no tiene buena gestión emocional y no está interpretando bien, no tiene la parte cognitiva adecuada, la comunicación no sirve de nada. Por más que digamos todas las palabras bonitas y chequemos la comunicación ahí afuera, si esto no lo acompaño de una buena gestión emocional y de un foco de atención que me permita extraer la actitud que debo tener como profesional del deporte, ya sea deportista o cuerpo técnico, entonces no lo voy a poder lograr. Bueno, yo hablo mucho, pero no, por pero favor, nos encanta escucharte, porque además de que esto se aplica al deporte, nuestra audiencia que está escuchándote se lleva un montón de herramientas de todo esto, así que a nosotros nos encanta. Bueno, me alegro. Machi. Sí, tengo acá varias preguntas para hacerle. ¿Qué importancia tiene la respiración, ¿no?, en los momentos de alta presión? La respiración es perdón, ibas a continuar hablando, Machi. No. Bueno, la respiración, a ver, una emoción tiene que ver con lo fisiológico, ¿no es cierto? Un sentimiento tiene que ver con lo mental. Entonces,
la respiración, ¿qué es? Fisiológico. Entonces, fíjense en la importancia que viene a significar llevar una buena o tener técnica de respiración adecuadas en la circunstancia, ¿no es cierto?, que necesita el atleta, que son siempre diferentes, en lo fisiológico, porque termina modificando la fisiología de esas emociones. Si viene un susto, el susto me hace respirar, ¿no es cierto?, de manera rápida. Entonces, si yo coloco un ejercicio de respiración, lo que voy a hacer es alterar esa parte fisiológica que me está generando una emoción determinada. Esto está hoy en día súper respaldado por las neurociencias, que es uno de los marcos teóricos que utiliza la Asociación Hispanoamericana, que justamente viene a explicar la parte fisiológica. ¿Para qué? Para que podamos crear herramientas adecuadas para ayudar a gestionar al atleta lo que le está sucediendo. Ahora bien, vivimos en un mundo donde se cree o donde nos han acostumbrado a que si estoy resfriado tomo determinada pastilla, si me duele la cabeza tomo otra pastilla, y así creemos que es la vida. Entonces creemos que, aunque no tenga formación, ¿no es cierto?, emocional, ni me haya ido hacia mi interior para saber cómo reacciono yo ante determinada emoción y qué lectura le doy, por más que aplique respiración, ¿sí?, va a ser algo que me va a ayudar quizás a detener un poco la parte fisiológica de las emociones, pero no voy a poder detener mi cabeza, por lo tanto mi actitud va a volver. Claro. Clarísimo. La verdad me dejaste pensando en todo esto. Ricardo, ahora, justo hoy, antes que vos entraras, con Vale también estaba hablando, ¿vos creés que el fútbol va por un lado y los otros deportes por otro? Porque yo a veces veo en el rugby que, por lo menos no veo seguramente, cada tanto veo rugby, no soy seguidor, pero no veo estas riñas, peleas, estas cosas, no. Es más, cuando termina el partido se abrazan los rivales, el que perdió con el que ganó, que acá en el fútbol no sucede eso. Bueno, no, sí, yo creo que sí también sucede. Yo creo que tenemos que salir de la generalización. Primero te voy a responder de que el deporte es uno solo. Después lo que tenés son particularidades. Hay deportes que son de equipo, y al mismo tiempo dentro de los deportes de equipo vas a tener idiomas distintos, expectativas diferentes, reglas, ¿sí?, que son específicas a un deporte en sí. Y muchas de las reglas pueden provocar mayor atención en desarrollar ciertas cuestiones que en un deporte se deben ver con profundidad, y quizás en otro esa profundidad no pasa por ahí, sino que pasa por el otro lado, por la misma disciplina deportiva y las exigencias que da. Entonces, en el rugby se ha visto también un montón de violencia, ¿no es cierto? Y es más, ha sido tapa de diarios durante mucho tiempo, ¿no? A lo largo de estos últimos 5 años han pasado episodios que uno dice, pero ¿qué pasa, no? El rugby, que uno lo tiene como que es un deporte con muchos valores y demás, pero frente a las noticias que veíamos, sí, no veíamos esos valores. Entonces, yo no para comparar el rugby del fútbol ni decir quién es mejor y quién es peor, sino simplemente que podemos ver que tanto en un lugar como en el otro hay un exceso de emociones donde no las pueden manejar, y terminamos en episodios que todos nos horrorizamos, o al menos que nos alarma, que nos llama mucho la atención. Entonces, yo creo que todos los deportes, el deporte en sí, debe hoy en día abrirse, y ya se está abriendo. De hecho, les quiero comentar, por ejemplo, que yo fui parte del cuerpo técnico, ¿no es cierto?, pero ya como cuerpo técnico dentro del Club Ferrocarril Oeste en su primera nacional, y además también parte o sea, como miembro institucional, ¿no es cierto?, como un empleado, digamos, institucional, porque a mí quien me había contratado fue la dirigencia. Por lo tanto, ahí podemos ver
sobre todo, por ejemplo, en el Club Ferrocarril Oeste, que siempre ha sido un modelo, cómo ya están empezando a integrar herramientas que están viendo que son necesarias gestionar para que los deportistas terminen poniendo la actitud que el club exige y que por eso se les paga, ¿no? No deja de ser un trabajo. Entonces, cuando uno dice, esto lo hacen por amor al arte, sí, pero no están en la cancha de su barrio, donde uno juega por amor al arte, ¿sí? Y donde se permite el disfrute, donde aparecen un montón de cosas que acá en el mundo profesionalismo no, porque entran en juego un montón de cosas, incluso si representas a tu país, entra en juego una nación, ¿no? Con tus colores. Entonces, las presiones y un montón de cuestiones vemos que se replica en todos los deportes. Donde hay presión, justamente ahí debe haber un gran trabajo personal de parte del deportista, de parte del profesional del deporte, como puede ser un juez de línea, ¿no es cierto? Un juez, un árbitro, el cuerpo técnico. Tiene que haber un desarrollo profesional, pero dirigido al conocimiento de sí mismo frente al manejo o gestión de lo que le va pasando, de los pensamientos que va teniendo, de las emociones que va generando, que se le van viniendo, de esos sentimientos, de esa comunicación, cómo la lleva adelante, de cómo se vincula ante la frustración, ante la injusticia, ante el perder un partido, ante quedar como suplente. Vienen a pasar un montón de cosas que no solamente son típicas del fútbol, sino que se relaciona con cualquier otro deporte, porque la presión nos hace muchas veces reaccionar o gestionar, y cuando reaccionamos pareciera ser que todo nos conviene, pero después vemos que no tanto, ¿no es cierto? En cambio, cuando gestionamos, estamos en conciencia de que muchas de las actitudes que tenemos nos conviene, aunque no nos dé el resultado que estábamos esperando inmediato, ¿no es cierto? O que nos conviene porque a la larga esto va a hablar mejor de mi carrera y yo voy a poder presentarme como un profesional con ventaja, porque un profesional que puede gestionar sus emociones, que entiende lo que está pensando y redirige su foco de atención, significa, ¿no es cierto?, éxito, significa un buen desempeño como profesional, significa futuros contratos, significa un beneficio para el equipo. Hoy en día hay mucha comparación entre Ronaldo y Messi, ¿no es cierto? Y justamente a mí me parece que Messi tiene una gestión, una impecabilidad, ¿no es cierto?, una conciencia de lo que es un equipo, donde él a su ego, ¿no es cierto?, o a su luz, ¿no es cierto?, no la hace brillar para sí mismo, sino que la pone a disposición para el equipo porque entiende de que está jugando un deporte de equipo y que lo más importante ahí es el equipo, no él ni su reacción, ni atender una injusticia en la cancha, ni hacerse echar, ¿no es cierto?, ni cometer cuestiones que puedan perjudicar al equipo. Entonces, ahí hay un gran desarrollo individual, ¿no es cierto?, con todo lo que significa Messi, ¿no es cierto?, que es uno de los jugadores más importantes del mundo del deporte, no solamente del fútbol, y que podemos ver toda la gestión que ha tenido a lo largo de su vida. Bien. Ricardo, Machi, no sé cómo lo están viviendo ustedes. Yo les cuento que acá se nos está volando el programa, nos quedan 5 minutos de aire, así que Machi, te cedo la última y nos vamos a tener que ir despidiendo. Sí, más que nada me parece recontra interesante todo lo que escuchamos de Ricardo, y sobre todo lo que dijo él, que fue partícipe e integró parte del equipo de Ferrocarril Oeste. Me parece que es hora de que todos los clubes puedan ver esto, de que falta esa persona, ¿no? Porque tienen médicos, tienen kinesiólogos, hasta tienen psicólogo deportivo, pero el psicólogo deportivo, creo yo, ¿no?, es una opinión mía, personal, creo que no hace prevención, no hace un proceso de acompañamiento con los jugadores, sino, para mí, creo, está más para resolverle los temas que puedan suceder al jugador, que le puedan surgir.
pero me parece que la figura de un psicólogo deportivo, de un coach deportivo, que acompañe al equipo todo el año, me parece que ya es como que debería de estar. No sé qué opinas vos, Ricardo. Mira, mira, justamente este tema da para hablar un montón, así que nos queda poquito tiempo. Si yo tiro una bomba, lo hablaremos en otro momento. Pero bueno, yo estoy formando psicólogos, por ejemplo, en este momento está una de las psicólogas fundamental de la Federación Chilena de Hockey, ¿no es cierto? Entonces, con Cachito Vigil, con Las Diablas, y de Argentina tengo a Fernando Ferrara, a las Leonas, ¿no es cierto? Entrenándolos y formándolos para que se reciban como coaches deportivos profesionales. Entonces, yo creo que la psicología viene haciendo un buen trabajo. Es verdad que falta presupuesto en los clubes y que falta un compromiso también del deporte. Es verdad también que la psicología trabaja temas profundos en los deportistas, cuestiones que el coaching deportivo no, y que se hace necesario y que vienen haciendo una buena función y que incluso se van ayornando con las nuevas herramientas y que van redirigiendo su camino a través de la experiencia. Entonces me parece que un psicólogo deportivo no puede faltar en ningún... Uy, disculpen. Sí, eso sí, no, yo decía complementario, ¿no? O sea, el psicólogo deportivo seguro. Sí, sí, complementario. Pero ¿qué sucede, Machi? El coaching deportivo es algo bastante nuevo. De hecho, en Argentina lo estoy desarrollando. Perdón, que esperen que saco los datos del teléfono. Sí, no hay problema. Me olvidé de hacerlo, les pido mil disculpas. Lo que pasa es que el coaching deportivo, el coaching, hay mucha confusión, ¿no es cierto? Entonces, desde luego, para el club viene a significar una gran inversión y además tienen que ofrecerle algo a los deportistas que realmente estén seguros de que esto funciona. Y no hay tantos profesionales formados ni en Argentina ni en otro... Ni en Europa siquiera. Entonces nosotros desde la asociación estamos no solamente desarrollando el coaching deportivo bajo un marco teórico, científico y a nivel de experiencia, porque lo que nosotros hacemos es ir, investigar, hacer nuestros trabajos, todo eso acomodarlo para que luego tengamos un respaldo, protocolos y demás. Claro. Entonces hay mucha confusión. Es diferente el coaching ontológico y lo que puede brindar a los atletas y el enfoque y el encuadre y el marco que tiene al que tiene el coaching deportivo. Entonces, ¿qué es el coaching deportivo? El coaching deportivo es entrenamiento de habilidades blandas, no es resolución de problemas. Claro. Es, por ejemplo, decirle al atleta, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que no lo vas a lograr en la cancha? Claro. Y te dice, no lo voy a lograr si el equipo no me apoya. Y vamos a trabajar eso, ¿no es cierto? Claro, sí. Eso es coaching deportivo. A ver, la habilidad blanda. Si el equipo no te sentís apoyado, ¿cómo te vas a sentir? Con apatía. Ok, vamos a trabajar esa apatía dentro de la cancha. ¿Sí? ¿Cómo te puedes dar cuenta si el equipo te apoya? O quizás sea una interpretación tuya. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer para no perder en la cancha? Trabajamos específicamente esas herramientas. No resolvemos la vida ni el drama de nadie. Clarísimo. Ricardo, dejamos abierta la invitación para que te sumes otro día, porque la verdad que da para continuar hablando. Agradecemos tu tiempo y realmente un placer para nosotros que te hayas sumado en nuestro programa del día de hoy. ¿Te parece? Me parece hermoso que estemos hablando de este tema, lo felicito, me parece que es algo que hay que señalar porque esto impulsa a que el mundo del deporte empiece a tomar conciencia respecto a eso y me sentí muy cómodo con ustedes y a mí me encanta hablar de todo esto porque es mi pasión, así que cuando gusten yo estaré disponible. Te esperamos nuevamente muy pronto entonces. Gracias, Ricardo, un abrazo grande. Bueno, así pasaba Machi Ricardo Andrés Leal por nuestro programa, presidente de la Asociación Hispanoamericana de Coaching Deportivo con respaldo de la ONU a través de la Apostilla de la Haya. Qué invitado, un honor haberlo tenido en el programa.